Uno de los mayores retos que tenemos cuando vamos a emprender un negocio, una empresa, son los miedos, los temores, las incertidumbres de saber por dónde comenzar, si esto es lo más aconsejable, si por ahí donde voy es donde es el camino. No estamos ajenos a sentir esos miedos, esos temores. De lo único seguro es que vale la pena arriesgarnos, vale la pena tomar la decisión y emprender. Y más si es en este maravilloso mundo de la topografía. Soy Germán Anaya y en Conecta Topografía vamos a compartir experiencias, vamos a compartir ese paso a paso que muchos de nuestros colegas, amigos han realizado. No vamos a dar la última palabra en emprendimiento. Esto no va a ser eh, mandamientos para hacer empresa y son estos puntos. No. Vamos es de topógrafo a topógrafo a compartir las experiencias de nuestros amigos. Así, conversando amigablemente, compartiremos lo que ellos vivieron. Hoy vamos a invitar a un gran amigo, a un colega, Jaymar Guerrero. Jaymar, bienvenido. Muy buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que andas bastante atareado y qué bueno que hayas sacado este espacio para, de topógrafo a topógrafo, compartir tus experiencias. Oh, Germán, a ti muchas gracias por el espacio. Pues sí, la idea es comentarles pues esas experiencias que hemos tenido como empresarios, nuestras dificultades, nuestros beneficios que también hemos visto que como empresarios. Y más que todo, pues que nos identifiquemos con este proceso, porque yo sé que muchos colegas también están en eso. Claro, claro que sí. Pero bueno, y antes de iniciar, quiero pedirte un favor. Y para los amigos que nos están siguiendo a través del canal, ¿quién es Jaymar Johan Guerrero? Bueno, Germán, primero que todo, Jaymar es un visionario, ¿no? Llamémoslo así. Primero que todo, pues de profesión soy topógrafo de las Unidades Tecnológicas de Santander. Soy ingeniero civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Hace más de, bueno, precisamente este año cumplimos 10 años siendo instructor SENA, em, dedicado a la docencia, dedicado al emprendimiento. eh, Básicamente, desde la parte profesional, como le digo, un visionario, una persona que ha querido salir adelante eh, desde lo que amamos, que es la topografía, y pues toda la parte de la construcción como tal, en general. Sí, señor, un gran empresario y visionario, exacto. Siempre, siempre, desde que tuve la oportunidad de compartir aula, siempre lo he tenido muy, muy presente y muy atento a eso. Jaymar, de topógrafo a topógrafo, ¿cómo nace esa idea de emprender en topografía? Bueno, lo primero es con muchas dudas, ¿no? Uno de los deseos principales era poder manejar mi propio tiempo, tener espacios para mi familia, espacios para mí, em, mejorar las condiciones académicas, quería seguir estudiando, entonces cuando cumplimos un horario en una empresa, pues a veces se vuelve complicado. Se presentaron oportunidades laborales que no me exigían mucho tiempo o que yo iba manejando el tiempo y ahí fue donde me picó el bichito del emprendimiento. Entonces, nace por esa necesidad, por querer progresar, por querer formar e ir creando algo propio. Qué chévere, qué interesante. Y en medio de todo ese sueño de tener tu espacio, ¿cuál dirías tú que fue tu mayor reto? Bueno, bueno, desde lo técnico, yo creo que uno de los primeros retos fue entender cómo es la normatividad colombiana en cuanto a creación de empresas. Eh, los primeros emprendimientos que tuve, porque ya han sido varios,
em, estábamos muy verdes, ¿cierto? Llamémoslo así. No teníamos como el conocimiento de cómo se creaba empresa en Colombia. Unas dudas bastante grandes. Nosotros creemos que es solo colocarle el nombre a nuestra idea de negocio Es lo primero, y ¿cierto, sacarlo al Jaymar? mercado ya. Es lo Sí, primero que muchos hacemos, empezar a hacer el loguito bonito, el nombre, los colores, como que, y ahí se nos va gran parte de nuestra energía inicial. claro, es una parte muy fundamental. No hay que desligarla y darle menos importancia. Es una parte fundamental. Pero entonces no es solamente esa parte. Primero que todo, cuando nosotros creamos empresa es creer en eso, creer, tener esa idea de negocio, tener esa idea de negocio claro y una idea de negocio que tengamos, que ejecutemos mejor desde nuestro conocimiento. Yo les digo a mis alumnos, cuando nosotros queremos emprender, no deberíamos emprender en algo que desconocemos. Nosotros tenemos que amar lo que conocemos y, y sacarle ese look que buscamos a eso que amamos y que entendemos, que manejamos técnicamente. Entonces, es como nuestros primeros pasos. Entonces, como te decía, para dar respuesta a tu pregunta, muchas veces creemos que solamente es el logo. ¿Y dónde está la parte jurídica? ¿Dónde está la parte de la formación? ¿Cómo voy a manejar mi empresa? Es una de las preguntas que nosotros hacemos. No, Germán, básicamente es eso. Básicamente es el desconocimiento, la falta de apoyo, no saber dónde ir a tocar puertas para que lo orienten a uno desde la parte jurídica. Nosotros hemos cometido muchos errores dentro del proceso como empresarios y esos errores han costado dinero, pero también nos ha enseñado poco a poco a ejecutar nuestra labor. Entonces, como te digo, la primera dificultad es entender qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ofrecer, nuestros servicios, nuestros productos, cómo lo vamos a ofrecer y cómo crear esa empresa a partir del desconocimiento que tenemos. Entonces, es importante espacios como estos, donde nos orientan, donde nos indican cómo dar nuestros primeros pasos. Y es que sin duda es una de las debilidades de profesiones técnicas. Es porque la mayoría de instituciones se concentran en el tema de la formación eh, práctica, equipos, software, materias que van o asignaturas mejor, que van con temas de la labor práctica. Pero bueno, por un lado, a veces la institución, pero en otra también oportunidad es el mismo alumno que no ve como necesario en su momento de formación inicial. Como que él lo que quiere es saber qué hay en la tecnología, cuáles son los equipos, cuáles son los software que se manejan, y allí donde canaliza toda su energía. Y no se ve como esta parte administrativa, contable, legal, que sea importante para el proceso de formación. Es ahí cuando se toma la decisión de emprender, de ya de montar, de darle forma formal, es que vemos esa necesidad tan fuerte. Y no, uno de los pros que tenemos como dentro de nuestra profesión es esa. Nosotros partimos o salimos de la parte académica, formados técnicamente en una cantidad de asignaturas, de conocimientos básicos, de conocimientos técnicos, pero hace falta esa parte de emprendimiento. Pero ¿por qué muchos topógrafos generan empresa? Porque sale el vecino, el primo, el amigo, que llega y te dice, hey, eres topógrafo, tengo un problema con mi predio, eh, vas a hacerlo. Y se da cuenta que un trabajo así informal, esos primeros pines que damos nosotros, los primeros peldaños que subimos, nos damos cuenta que es un tanto más lucrativo que de pronto estar 8 horas en una empresa. Eh, Cuando nosotros tenemos las pequeñas oportunidades y como te digo, iniciando el proceso,
nos damos cuenta que es rentable, que no solamente eh, lo ejecutamos como de manera momentánea, sino que si se hace con juicio, con disciplina, es rentable. Y no necesariamente tienes que dedicarte de lleno. Entonces, ahí podría contarte un montón de cosas que nos ha pasado en la parte de emprendimiento, eh, los miedos, los temores, las dificultades, el desconocimiento que tenemos, eh, pero no, cada cosita que nosotros ejecutamos son experiencias, experiencias que vamos enriqueciendo nuestra parte laboral y pues nuestra parte técnica. Entonces, mi invitación siempre ha sido a todos los colegas, emprendamos, demos oportunidades. Eh, yo creo que es un tema que también vas a tocar, que es el tema de las alianzas, que también es importantísimo tener en cuenta. Sí, Entonces, pues partamos de que, listo, vamos a crear empresa. El primer punto es el desconocimiento. Ese es el primer punto. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Y en qué momento hacerlo? Si ya lo hablamos desde la parte técnica, ¿cómo voy a empezar a laborar? Si como persona jurídica, si como persona natural, ¿cierto? Esa parte de apoyo que no es técnico de nosotros, que nosotros nos queremos y nos visionamos, pero ahí es necesario una persona que nos oriente, que nos indique cómo hacerlo, cuáles son los beneficios de ser persona natural, cuáles son los beneficios de ser persona jurídica, cuáles son esas responsabilidades que nosotros tenemos en cada uno de los casos. Y ese fue, Germán, te cuento acá personalmente, mi primer error. Queremos montar empresa y queremos oficina, queremos eh, escritorios, computadores, un equipo de trabajo muy grande, eh, queremos con todos los juguetes, como se dice formalmente, pero hay que dar paso a paso, porque es que la oficina vale, el computador vale, los equipos valen. Entonces, al no considerar esas variables y al no tener un plan de trabajo que nos vaya sustentando esos gastos que son recurrentes, ahí es donde cometemos nuestros primeros errores. Entonces, personalmente, ahí fue mi primer error, por este cuento puntualmente. no tener un plan de trabajo claro. No tener el plan de trabajo. O sea, cuando iniciamos, yo inicié como persona natural, con nombre de establecimiento. Eh, al no conocer esos beneficios o esos contras, pues nos encontramos inicialmente con que había que pasar unas facturas, que habían, bueno, unas cuentas de cobro en ese entonces, que habían unas retenciones que teníamos que tener en cuenta y desde el desconocimiento, como te digo, esperábamos en algunos casos, cotizábamos y no consideramos esos pequeños datos de una retención. Eh, no consideramos los tiempos de pagos. Entonces, había muchas complicaciones en el proceso como tal. Eh, Esos fueron los primeros errores. Después nos fuimos asesorando. Como te digo, queremos avanzar con todos los juguetes, pero también queremos minimizar. Y ahí profesionales que necesitamos. En ese caso, para mí es fundamental resaltar que un contador a la hora de crear la empresa, es la primera persona que debemos de tener en cuenta, ese contador, que nos asesore, nos diga cómo vamos a trabajar, qué impuestos hay que pagar. Y yo sé que es un gasto mensual, pero es la mejor inversión. Lo que nosotros nos ahorramos de pronto en algún otro proceso, lo perdemos por el desconocimiento. Entonces, el contador para mí es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de emprender. Es la primera persona que tenemos que contratar. Sí, eso es lo que hay que fortalecer. Y eso va de la mano de un ítem también que a veces desde la creación de empresa o de nuestros servicios no tenemos muy claro, y es también la forma de elaborar nuestras propuestas económicas, cómo cotizar. Porque a veces nos vamos por lo básico, por lo general. Pero, por ejemplo, ahora acabas de mencionar algo que es bien importante y que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se pasan estas propuestas, cuando estamos iniciando. Y es
ese valor del contador, del abogado, de la parte administrativa. Pues, creo yo que también que eso es fundamental. ¿Tú cómo lo viviste en el tema de los costos y los presupuestos? Bueno, como te digo, inicialmente empezamos como persona natural. Entonces, bueno, las responsabilidades tributarias desde ese punto no son tan grandes. Más sin embargo, poco a poco que vas escalando, te das cuenta que hay proyectos que te exigen en no, ya no ser como persona natural, sino dar ese paso a una figura jurídica. Nosotros en la actualidad somos, bueno, presente el nombre de la empresa, Ingeo Sigma SAS. Mi empresa está formada en la ciudad de Medellín. Básicamente nosotros ofrecemos servicios de topografía y de ingeniería civil y pues vendemos equipos y herramientas. Nosotros somos representantes también vendedores autorizados de una marca y pues hacemos todo este tipo de trabajos. Básicamente son los tres pilares que fundamentamos en la empresa. Yo siempre los nombro hoy como tres pilares porque servicios, muchos, pero son tres pilares. La parte académica, nosotros damos mucha asesoría, mucha capacitación. Segundo, la parte de servicios en obra. Y tercero, la venta de equipos y herramientas. Son los tres pilares. ¿Cómo nos encontramos en este proceso? Entonces, en este proceso estamos como personas jurídicas, una sociedad de acciones simplificada, la famosa SAS. Eh, Como te digo, a partir de ese primer emprendimiento que tuvimos y que nos dimos cuenta que no teníamos una contabilidad, porque como persona natural no era necesario, dependiendo de los montos, de llevar contabilidad, no sabíamos qué entraba y qué salía, no sabíamos si estábamos ganando o estábamos perdiendo. Entonces, a partir de esos primeros, no llamemos fracasos, sino como esos eh, dificultades que se presentaron, hemos aprendido. Y por eso te resaltaba la labor del contador. Cuando inicia, tienes que tener claro cómo vas a crear tu empresa, cómo se va a manejar la empresa, qué, qué impuestos vas a tener, qué impuestos debes aplicar, qué retenciones. Y sobre todo, ser aliados estratégicos de la DIAN, ¿cierto? La DIAN que nos causa mucho temor. Entonces, ser aliados estratégicos, saber que si estás cobrando, que si estás facturando, porque ya no pasamos cuenta de cobro, ya somos facturadores electrónicos. Entonces, si vas a pasar una factura electrónica, sabes que hay un impuesto que hay que aplicarle, un 19%, por ejemplo, en productos que tienen que aplicarse y no son, ese dinero no es tuyo, ese dinero le pertenece a la DIAN y que hay unas deducciones, que se pueden cruzar IVAs. Todo este proceso es el que debemos que tener en cuenta desde la parte administrativa que mencionas. Debemos que tener en cuenta esa primera parte para arrancar. Ya lo técnico se supone que es lo que quieres, que es lo que sabes, que es lo que amas y lo que quieres ejecutar. Entonces, como visionario, tú te encargas de eso. A mí me decían, no, es que ¿por qué tengo que aprender de contabilidad o al menos los conceptos básicos de contabilidad? Porque es que tienes que, a la hora de cotizar, tienes que saber que si estás cobrando X valor, te van a retener o tú tienes que cobrar un impuesto, que vuelvo y te repito, eso no es de nosotros, eso hay que responderle a la DIAN. Entonces ahí es donde nos eh, formamos para poder ejecutar esos trabajos de la mejor manera, esa forma de cotizar. Muchas veces no tenemos en cuenta elementos de una cotización como los imprevistos y en nuestro gremio se nos presentan muchos imprevistos, y imprevistos como del clima o en algunos casos, y yo sé que muchos colegas que estén viendo esta charla eh, les habrá pasado, se quedaron las baterías. Estamos perdiendo medio día o un día porque no tenemos baterías o no las cargamos. Eso suele pasar. Entonces, como te digo, es un juego, es un paso a paso, un camino que vamos experimentando y vamos aprendiendo. Qué interesante, muchas gracias. Los permisos, ese es otro de de los temas. Hace poco pasó algo con unos amigos que los retuvieron y porque entraron a una zona y no han diligenciado los permisos respectivos. O sea, son muchas cosas que nos pueden complicar nuestro rendimiento diario en un proyecto.
hay que estar muy pendientes y muy atentos. Ve, Así, Jaymar, si me permites, el amigo Pablo Masichasi, espero que lo haya dicho bien, de Córdoba, Argentina, me escribe y nos hace una pregunta. Él nos dice, ¿qué rol juegan las alianzas o redes en ese camino de formación de empresa y de, bueno, de funcionamiento de una empresa? ¿Qué rol juegan las alianzas o redes en ese camino? fundamental. Yo creo que el tener socios, y no necesariamente un socio de tu empresa de manera directa, sino esas alianzas que dices, tener compañeros con los que has trabajado es fundamental. Hay que entender que como empresarios nosotros queremos hacerlo todo, ¿cierto? Una de los primeros procesos es, hey, yo soy el topógrafo, yo soy el conductor, queremos hacer de todo. Mas, sin embargo, cabe resaltar que como empresarios no tenemos, nosotros empezamos a cumplir un rol más desde lo técnico, un rol administrativo, un rol gerencial. Entonces, el tener compañeros que nos colaboren, que podamos decir, hey, tal vez yo tengo una cantidad de equipos, pero no tengo el equipo específico, ¿cómo lo podemos ejecutar? Es fundamental. Las alianzas, eh, desde el conocimiento, desde la experiencia, es fundamental. Yo tengo un grupo de trabajo también, el cual siempre consultamos precios. Hablamos, hey, nos salió un trabajo, tenemos una idea de cuánto cobrar el trabajo, averiguamos cuánto cobran ellos, socializamos más o menos esos rangos de valores que debemos cobrar, cómo lo vamos a ejecutar y cuáles serían las mejores formas de ejecutarlo, porque ahí también tenemos que hablar de costos y de rendimiento. También tendríamos que hablar de los equipos que debemos utilizar. Entonces, eh, simplemente el hecho de tener con quién compartir esas dudas, esas preguntas es importante. O no tenemos cuatro manos para hacerlo todo. Tener esa persona que nos apoye y que nos ayude técnicamente, que a partir de su experiencia podamos ejecutar ciertas actividades, es fundamental. Eh, Nuestra profesión, todos sabemos acá de vías, todos sabemos de indicios de fotogrametría, de georreferenciación, pero muchas veces hay compañeros que se han especializado en líneas específicas, en minas, en túneles, que son expertos en georreferenciación. Entonces, eh, por ahí dicen, es que el desconocimiento no te hace menos profesional, pero el error de no saber a quién buscar sí te va a generar problemas. Entonces, no tenemos por qué sabernoslas todas. Si yo no tengo experiencia en minas o en túneles, tengo el profesional que me colabora en esa parte desde nuestra experiencia, ¿cierto? Entonces, mi consejo también es enfoquémonos en una línea, enfoquémonos en la línea que más te apasiona. En mi caso, a mí me encanta el tema de la georreferenciación, el tema de la fotogrametría, el tema de la información LiDAR. Eso es lo que me gusta a mí. Yo me he enfocado a eso. Pero, por ejemplo, he tenido muy poca experiencia de pronto en túneles y tengo compañeros que se han dedicado a eso toda la vida. Entonces, ahí es donde las estrategias empiezan a jugar. Hey, ¿cómo lo vas a hacer eso? ¿O me puedes colaborar con esto? Y miramos a ver cómo coordinamos los precios, los costos y ejecutamos el proceso. De eso se trata, de unas alianzas colaborativas que podamos ejercer y que podamos apoyarnos unos con los otros. Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre lo he dicho, las alianzas nos fortalecen, debemos perder el miedo, tener confianza, hacer. Tú lo mencionaste, tú tienes un grupo donde comparten experiencias, y es que el compartir experiencias nos evita cometer errores. Alguien ya caminó ese camino, alguien ya lo recorrió. Entonces, ¿por qué no preguntarle? Y no tenemos por qué sabérnosla toda. Pero sí es importante saber con quién podemos nosotros consultar, a quién podemos nosotros darle una llamada, una consulta. Y por qué no tejer lazos fuertes de cooperación. Eso nos fortalece. Tú lo dices, no tenemos que sabernos ni tener los equipos todos, pero sí podemos dentro de nuestros grupos tener quién lo puede hacer.
Ujú. Eso es No, fundamental. el tema de los equipos también es otro punto importante, Sí, sí, es sí, otro sí, sí. punto importante. No sé si tienes esa pregunta por ahí. Sí, sí. Hay un joven Bueno, de la Universidad Distrital, Carlos Rodríguez. Él nos pregunta, ¿qué consejo le darías hoy a un joven topógrafo que quiere comenzar con pocos recursos, pero con muchas ganas? Qué buena pregunta. bueno, con pocos recursos. Bueno, inicialmente no es necesario que tengas tus equipos. Si bien sabemos, nuestros equipos, las herramientas y equipos que nosotros manejamos son bastante costosos. Ahí es el papel de las alianzas. Puedes que tengas un compañero que ya compró su estación, su receptor GNSS, su LiDAR, tu dron, y te lo puede alquilar. Inicialmente, una estrategia es esa, el alquiler de los equipos. Tú siempre en un presupuesto tienes que entender que vas a meter ese equipo como si no fuera tuyo. Así sean nuestros equipos, debemos que considerarlos como si no fueran. Entonces hay que considerar ese alquiler de ese equipo. Entonces la respuesta es no, no necesariamente tienes que tener estación y tener todos los juguetes para empezar a laborar. Puedes tener aliados estratégicos, buscar donde te alquilan, tener la confianza de que te van a dar el soporte también de ese alquiler y que ejecute los trabajos. Las ganas son importantes. Ojo con eso porque uno de los valores importantísimos, más que ganas, la palabrita se llama motivación. Motivación. La motivación en el emprendimiento no es una constante, Germán. Te cuento acá puntualmente. Hay veces donde uno no quiere, ¿será que desisto? ¿Será que ya no sigo adelante? Pero esas ganas a pesar de que no sea una constante, esa motivación, a pesar de que no sea una constante, tenemos que siempre tratar de colocarla en algo, siempre tener la visión y querer más. Ahí hay que ser un poco, eh, hemos colocado la palabra varias veces, visionarios. Entonces, en esos momentos donde realmente no tienes motivación, decir, hey, pucha, me voy a levantar con ganas, me echo mi bañito y voy a salir a trabajar, voy a salir a buscar oportunidades. Porque es que, como se dice vulgarmente, por ahí no, las oportunidades no van a tocarte a tu puerta, no No, van a buscar. Entonces hay que mostrar lo que estamos haciendo, ir a buscar esas oportunidades. Entonces, vamos, para el compañero, no, las ganas importantísimo, esa motivación importantísimo. En cuanto a los equipos, podemos solucionarlos. Eh, tenemos que crear esas alianzas para saber quién es el que tiene, porque es que son, Germán, inversiones grandes. sí, claro. Los equipos cuestan, y tenemos que saber quién los tiene, quién se los puede proporcionar y cómo podemos ejecutar. También mi Y, consejo es más adelante, cuando vayas ejecutando, seguir haciéndote a tus equipos. y ya que lo mencionas, y te invito de una, para una próxima charla para que hablemos de equipos, porque eso es una pregunta también recurrente. Ese tema de qué invertir, cómo invertir y de para dónde irme, pero no me vas a contestar ahora y lo dejamos, perdón, para una próxima. Bueno, Interesante tus respuestas, interesante desde tu experiencia, lo que has compartido. Ya el tiempo se nos acorta y por ahora, Yeimar, gracias por sacar ese espacio para compartir tu experiencia. Y antes de despedirnos, cuéntame un poco de GeoSigmar, ese emprendimiento que has venido trabajando y que tienes trabajando con tanta fuerza. bueno, Germán, Sigma, como te digo, es una empresa que nace con esa necesidad, con esa visión de querer tener lo propio, ¿cierto? Sigma, como te contaba, tiene tres pilares. Nosotros ofrecemos servicios de consultoría, todo el tema de asesoría y capacitación. Somos muy fuertes en el tema de los equipos de última tecnología, temas LiDAR, temas de receptores GNSS, configuraciones. Entonces, uno de nuestros pilares es esa parte, asesoría y la parte académica. Asesoramos muchas empresas y hemos tenido la oportunidad de trabajar con EPM, con Devimed, dando esas consultorías contigo, con otras empresas. Hemos dado esas capacitaciones también que nos piden.
El segundo pilar es la parte de servicios. Ofrecemos la parte de servicios para obra, comisiones completas para un proyecto de ingeniería civil, la parte de asesoría en levantamientos prediales, levantamientos urbanos, rurales, todo lo que tiene que ver con servicios. Últimamente estamos trabajando mucho la tecnología LiDAR. Estamos incursionando no solamente en el levantamiento convencional con un receptor GNSS, con las estaciones, sino con levantamientos de alto detalle con tecnología LiDAR para que se sirva como insumo en todos los que son la metodología BIM. Entonces, ya no solamente levantamos, sino que entregamos esos insumos, se hacen modelamientos en Revit y eso sirve para hacer esta ejecución de la metodología BIM. Entonces, la parte de servicios sigue ahí. Y por último, uno de nuestros fuertes también es la parte de ventas de equipos. Nosotros somos distribuidores de una marca. Esta marca, nosotros tenemos respaldo desde fábrica, ofrecemos diferentes productos desde equipos básicos como estaciones totales hasta equipos robóticos de las mismas estaciones totales, receptores GNSS, sistemas LiDAR, drones, ecosondas, hidrobotes, toda esta amplia gama de equipos los estamos ofreciendo. Eh, y Germán, qué bonito acá hacer ese paréntesis grande para resaltarlo. Muchos de los clientes míos han sido, puedo decir que son amigos y colegas. Entonces, es muy chévere saber que nuestro mismo gremio está apoyando nuestro emprendimiento. Por eso la palabra clave, yo creo que en esta conversación, Germán, es alianzas, tener esas alianzas. Hey, acá resalto con también, muchos no tienen el dinero para comprar su equipo o tienen una parte y esas ganas son las que queremos. Ah, yo quiero mi receptor. Hey, miremos a ver cómo se le puede colaborar, miremos a ver qué planes de financiamiento se le pueden dar. Entonces, la invitación también, Germán, en Geosigma es una empresa abierta a prestar servicios, a colaborar, a que podamos todos salir adelante. Hay que entender que si progresamos, nosotros debemos que progresar como un núcleo, debemos que apoyarnos unos con los otros para poder seguir adelante. Entonces, qué bacano resaltar eso. He tenido, te comentaba, tengo 10 años en la parte académica. Muchos aprendices míos eh, son clientes míos. Muchos colegas que estudiaron conmigo son clientes míos y seguimos ahí apoyándonos. Seguimos saliendo adelante desde el emprendimiento y desde la asesoría. También esas alianzas son fundamentales. Y bueno, Jayman, me alegra mucho saber que ese sueño que tuviste, esos temores que tuviste para crear tu empresa, hoy día ya están totalmente consolidadas. Te felicito y con fuerza a seguir adelante. Muchísimas gracias, Jayman Johan, por sacar ese espacio. Listo, Germán. Muchas Muchas gracias, un gracias a fuerte ti. abrazo. Muchas gracias a ti por la invitación y pues a todos los colegas, ahí estamos prestos para colaborarnos. Entonces, una feliz tarde, un feliz día, dependiendo de la hora que vean este video. Hasta Vale, luego. gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, conecta topografía, compartiendo experiencias de topógrafo a topógrafo. Aquí, bienvenidos, sus sugerencias, sus comentarios. Si les gustó el video, compartirlo, darle like, activar esa campanita de notificaciones porque seguimos compartiendo experiencias, fortaleciendo esta familia de topografía. Conecta topografía, Germán Anaya. Chao, chao.